¿Vas a Jeju, Corea del Sur y no quieres alquilar carro? Hoy respondo todas sus preguntas de YouTube y les resuelvo los problemas más comunes: el City Tour, buses públicos, qué visitar, trucos que nadie te cuenta y cómo optimizar tu viaje para ahorrar dinero y estrés. Hola mundo, soy Lina y hoy les traigo un video muy especial porque nace de ustedes y para ustedes. En los últimos meses publiqué mi serie completa de mi viaje a Jeju: cómo moverte sin alquilar auto, cómo entender el City Tour Bus, cómo planificar rutas y además compartir mis errores para que a ustedes no les pase. Y siempre estoy recibiendo nuevas preguntas en esos videos, así que decidí hacer este Q&A de Jeju porque quiero que su viaje sea espectacular, que no sufran con lo que yo sufrí y que tengan una guía clara y honesta para aprovechar buses, entender costos aproximados y esas pequeñas trampitas logísticas que nadie te cuenta. Así que, comencemos. Antes de entrar en materia, quiero agradecer cada comentario hermoso que me han dejado. De verdad, leer que mis videos les ayudan a planear su itinerario me llena el corazoncito y me recuerda por qué hago contenido con tanto amor. También acabo de terminar una miniserie de hábitos y skincare que amo, porque el bienestar es parte de viajar bonito. Y si aún no la ves, te la recomiendo muchísimo. Y te invito a compartir este video con quien esté organizando su viaje a Corea del Sur, a suscribirte para que esta comunidad siga creciendo y a dejarme sus preguntas. Acá aprendemos entre todos. Hoy vamos con respuestas muy concretas, pensadas para ahorrarte tiempo, dinero y dolores de cabeza en Jeju. Iniciamos con una de las preguntas más recurrentes y es esta: voy a ir a Jeju, en cada parada del City Tour Bus, si bajo y vuelvo a subir, ¿tengo que pagar de nuevo o está contemplado en los 12.000 wones? ¡Qué emoción me da tu viaje a Jeju! Y gracias por hacer esta pregunta, porque es la duda número uno. El City Tour Bus de Jeju funciona en modalidad pase de un día con un ticket que vale 12.000 wones. Puedes subir y bajar en las paradas habilitadas durante el mismo día sin volver a pagar. Esto lo hace ideal para quienes no quieren alquilar carro o no pueden y buscan cubrir varios puntos en una sola jornada. Ahora, la clave para que esa experiencia sea realmente buena está en planificar con antelación. En un solo día es imposible verlo todo, por eso mi recomendación es elegir de 3 a 4 paradas si quieres ir relajado, disfrutar las vistas, tomarte fotos super estéticas y comer con calma. Si te mueves con más ritmo, puedes intentar de 5 a 6 paradas. Pero recuerda que Jeju no es pequeña, los traslados y los tiempos de espera cuentan, así que este tour solo recorre la zona norte de la isla. Otro detalle importante: los lunes muchos museos y ciertos sitios no abren y varias entradas suelen estar alrededor de los 2.000 wones. En la descripción les dejo el mapa oficial de paradas para que armen la ruta como quieran. También tengo 2 videos de mi serie en Jeju donde les muestro cómo lo hice yo, cuáles fueron mis paradas estratégicas y cómo optimicé tiempos. Allí les explico con todos los detalles ese City Tour y también les indico dónde almorcé al mejor estilo de Jeju. Mi consejo maestro: decide tu momento dorado, mañana o atardecer. Y colócalo en tu parada icónica. Ten en cuenta la llegada al bus porque las paradas son extremadamente puntuales. También es bueno elegir dónde vas a almorzar. Dentro del link que les dejo están los restaurantes y cafés cercanos a cada parada. Segunda pregunta: ¿es un poco difícil alquilar vehículo? Totalmente. Alquilar carro en Corea del Sur puede ser complicado para extranjeros si no llevas la licencia de conducción internacional IDP, válida para Corea y otros países más. Las rentadoras, incluyendo en Jeju, te van a rechazar si no la presentas, incluso si tu licencia local es perfecta. La buena noticia, ¿cuál es? No necesitas coche para disfrutar Jeju. Si te apoyas en el transporte público, el City Tour y de vez en cuando un taxi cuando te convenga. En los videos 1 y 2 de mi serie les explico al detalle qué me sucedió cuando me enteré que no podía alquilar el carro como yo ya lo había planeado. Además, en la descripción les dejo los links oficiales de buses de Jeju. Esto es clave. En la isla, Naver no siempre refleja los tiempos reales del transporte como sucede en ciudades grandes
de Corea del Sur. Tercera pregunta. ¿Sabes si desde Wando es posible ir con auto usando un ferry y llegar a Jeju? Sí, sí es posible llevar auto desde Wando hasta Jeju mediante ferries que aceptan vehículos. El trayecto es de 3 horas aproximadamente, con varias salidas al día según la temporada. Lo mejor es comprar los tiquetes en el puerto de salida con antelación. Sin embargo, pues lo más habitual para la mayoría de viajeros sigue siendo el avión desde Seúl o desde Busan por la rapidez y la frecuencia. Cuarta pregunta. ¿Hay bus público para llegar al volcán más icónico de la isla? ¿Puedo ir sola? Sí y sí. Sonsamilchulbon se llama ese sitio icónico. Puedes llegar en bus público y puedes ir sola sin problemas si haces una buena planificación. En el video 5 de mi serie les muestro la aventura de un día completo para visitar ese volcán icónico y ver a las Geniu, las legendarias buceadoras. ¿Qué deben considerar? Madrugar ayuda muchísimo para evitar aglomeraciones y tomar el primer bus para aprovechar la luz suave. Revisa la frecuencia de los buses y anota la última salida de regreso. De nuevo y lo repito, los horarios son exactamente a la hora que se describe en la página. El bus sale del aeropuerto y es el número 111. Lleva agua y un snack para la cima. Viajar sola en Jeju es totalmente posible. Puedes mantenerte en contacto siempre con alguien cercano. Ese viaje fue una de mis experiencias más gratificantes. Si quieres la chocoaventura completa con sensaciones, tiempos, costos y embarradas y mis trucos para subir con calma y disfrutar el paisaje, te espero en el video 5. Quinta pregunta. ¿Cuántos días me tomará visitar los sitios más importantes de la isla? Jeju es un universo, volcanes, playas, faros, rutas costeras, mercados, cafés súper estéticos, las culturas, festivales todo el año. La pregunta no es cuántos días es lo mínimo, sino qué tipo de viajero eres y qué experiencias te gustan vivir. Si te vibra la naturaleza, prioriza senderos. Si te vibra lo cultural, incluye museos y mercados. Si te vibra el mood aesthetic, ve a cafés y parques, costas con atardeceres. La isla es súper grande, no subestimes las distancias. Para un itinerario de 4 días te recomiendo Jeju por zonas. Con esa mentalidad tu viaje se vuelve intencional y no una maratón. Y para que vean todos los sitios súper geniales que hay que visitar en Jeju, como el famosísimo Loflan, el Parque de Roca de Jeju o el café más estético, los invito a ver la serie de videos completa acá en mi canal. Gracias por quedarte hasta aquí y por hacer de esta comunidad un lugar cálido y útil. Si este video te ayudó, suscríbete ahora mismo, compártelo con esa persona que sueña con venir a Corea del Sur y déjame tu pregunta aquí abajo. Si estás planificando tu viaje, recuerda ver mi video de costos para viajar a Corea del Sur. Gracias por tu tiempo y por confiar en mí para acompañarte en este proceso. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!